Una población de cerca de 25,000 personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, además de quienes caigan en el Torito en esta fecha, disfrutarán de la noche del 24 de diciembre una cena especial que consiste en pierna en salsa de tamarindo, ensalada de manzana, puré de papa y ponche, según lo informó la secretaria de Gobierno Rosa Isela Rodríguez. La funcionaria informó que esta cena está pensada para todas las personas que se encuentran cumpliendo una sanción en alguno de los centros de reclusión de la Ciudad de México y que no podrán estar con sus familias. La cena navideña que se sirve a las 7 de la noche del día 24 consiste en ensalada de manzana con piña, pierna en salsa de tamarindo, puré de papa y ponche. Carlos Enrique Aguilar Cueto, director del Torito, dijo que el número de personas que están cumpliendo una sanción en ese centro aumentó en el presente año debido a que se llegó a un acuerdo con las empresas que dan el servicio de redes sociales para que los usuarios no puedan compartir la ubicación de los puntos de revisión del alcoholímetro. Agregó que en lo que va del año se han registrado poco más de 10,000 personas que ingresaron al Torito, de los cuales 4,000 han cubierto el 100% de sus sentencias que pueden llegar hasta 36 horas de arresto. Se ha fortalecido un poco más el programa del alcoholímetro, entonces la gente, y ahora con el apoyo de las redes sociales que no permiten que se comparta lo que tenga que ver con la palabra alcoholímetro para evitar los puntos y la gente forzosamente tenga que pasar por el punto y hacer su prueba, aplicaciones como Waze, aplicaciones de tránsito que también ya se sumaron y evitan compartir dónde están los puntos de alcoholímetro, eso ha hecho que la gente pase e indudablemente tenga que hacer su prueba, reprobar e ingresar aquí al centro. Antonio Hazael Ruiz Ortega, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, dijo que las visitas en estos días festivos en los penales de la capital se mantendrán sin cambios. Normal, el horario no se alteró, el horario sigue normal. La entrada de manera oficial es a las 10 de la mañana, sin embargo, para personas con discapacidad, mujeres adultas mayores, hombres adultos mayores, la fila de ellos, su entrada es desde las 9 de la mañana para hacerlo más rápido y darles la atención, y el resto de la visita empieza a ingresar a partir de las 10 de la mañana y el horario es hasta las 5 de la tarde, es decir, se mantiene un horario normal. Para el 31 de diciembre, el menú será de pierna de cerdo en salsa de mango, sopa fría y ensalada de manzana con zanahoria, y desde luego no podrá faltar el ponche. Imágenes Javier Martínez, información y voz Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.